se encuentra en Segundo de Crónicas 7:14, que sabemos que Dios le habló a Salomón y les dio estas promesas para él, pero también para cada uno de nosotros en estos días de igual manera. Segundo de Crónicas 7:14. Amén. Y nos dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo, hermanos, contiene una esperanza de que veremos algo mejor de lo que estamos viendo o viviendo en estos días. El Señor nos da 3 promesas si nosotros cumplimos con 4 requisitos primero. Prácticamente si nosotros, número 1, nos humillamos, número 2, si oramos, 3, si buscamos el rostro de Dios, 4, si nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces dice Dios y nos promete que número 1, nos oirá desde los cielos, 2, perdonará nuestros pecados, y 3, Él sanará nuestra tierra. Y cuánta necesidad hay en estos momentos, hermanos, por una sanidad a todas las naciones, a nuestra tierra, al pueblo de Dios. Y esa fue una de las peticiones antes de este servicio, era orando por las naciones, los presidentes y cada evento que está sucediendo, las guerras a nivel mundial. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos pasando por la pandemia, el COVID-19, yo meditaba en este versículo que estamos leyendo en esta noche. Y yo me decía dentro de mí: Señor, aquí tenemos la solución para este problema, porque hubo una gran necesidad de una sanidad, porque había muchas enfermedades, muertes y cuantas cosas que vimos en esos tiempos. Y yo creo en mi corazón, ¿verdad?, que Dios puede tener una misericordia tan grande y una sanidad que puede hasta sorprendernos muchas veces. Pero sabemos que no todos creen en Dios, no todos creen en sus promesas. Así que este versículo yo lo vi como la solución para esa sanidad que necesitábamos, pero no todos la siguieron y no todos creyeron en ese versículo. Pero no era tanto el problema la pandemia, sino más bien la falta de una humildad y la falta de creer que Dios puede sanar y puede traer este perdón hacia nosotros. La pandemia fue algo real en la parte de la enfermedad, pero en otros aspectos también podemos ver que cada día, especialmente en cuanto más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más se va gastando este mundo físico. Pablo lo ponía de esta manera en Romanos 8, versos 21 al 22, y hablaba sobre la creación, sobre cómo gime y cómo están dolores. Romanos 8, 21 al 22. Y nos dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Podemos ver que aún la creación sufre por la desobediencia del hombre, sufre por las consecuencias del pecado. Y podemos ver esto aún con nuestros ojos naturales, físicamente, en lo que se mueve en este mundo. Por ejemplo,
El año pasado con mi familia fuimos a visitar a Oregon, y allá viven cerca de Portland, la ciudad. Pero durante ese viaje nos llevaron a un parque nacional que era inmenso, hermanos, era bien grande, muchos árboles y un río bien hermoso. Si tienen una oportunidad un día para ir a ver, no tanto, porque voy a dar el ejemplo de cómo se va gastando la tierra, no tanto los árboles, pero el río sí estaba bien bonito. Hace unos años hubo un incendio en ese lugar, en ese bosque, y cuando estábamos manejando en esa carretera, hermanos, vimos muchos árboles ya negros, ya acabados, estaban quemados, unos tumbados, y era algo realmente que no se podía creer cuando estábamos manejando por ahí. Pero cosas así como incendios y desastres en lo natural pueden afectar a la creación y pueden ir gastando más y más este mundo. Entonces, así como Pablo nos enseñaba que toda la creación gime y está con dolores de parto hasta el día de hoy. Sé que las madres que están aquí, que pasaron por esas experiencias de tener hijos, saben de lo que el apóstol está escribiendo aquí, de dolores de parto. Ningún hombre vamos a poder entender eso, pero las mujeres claramente sí lo pueden entender cuando tienen sus hijos. Y de esa misma manera Pablo hacía una comparación de la inmensidad de dolor que está pasando en toda la creación y en este mundo. Porque la Biblia enseña que la creación está bajo una esclavitud de corrupción, que es lo que leímos en Romanos 8. Pero la Biblia también promete que la creación será libertada de esa esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que va a haber un día que el Señor hará todo perfecto, hará todo nuevo y nos dará a los hijos de Dios una libertad de esta corrupción. Pero no solamente la promesa es para los hijos de Dios, sino también sigue esa promesa a toda la creación, según este versículo que estamos leyendo. Entonces, el punto que estoy haciendo aquí con todos los aspectos del mundo, la tierra, la humanidad, las consecuencias, es porque tenemos una necesidad de una sanidad que solamente Dios la puede dar, hermanos. Así que recuerden, Dios desea que nos humillemos, que oremos, que busquen el rostro de Dios y que nos convirtamos en nuestros malos caminos. Así que quiero profundizar un poco más en estos puntos del pueblo de Dios, lo que debe de ser para ver un día el cumplimiento de las promesas de Dios, según este versículo 2 de Crónicas 7:14 que estamos leyendo. El primer punto es humillarse. Sabemos que humillarse significa poner a un lado nuestro orgullo y nuestra soberbia. Santiago 4:6. Este versículo es bien importante, hermanos, porque nos enseña la diferencia entre la humildad y el orgullo y cómo Dios responde a su pueblo dependiendo la condición del corazón. Santiago 4:6 dice, pero Él, o sea, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y así es, hermanos, cuando permitimos que la soberbia y el orgullo gobierne sobre nuestros corazones, Dios nos va a resistir. Pero si tenemos humildad en nuestros corazones, Él no nos va a resistir, sino nos va a dar gracia para poder hacer esas cosas que no podemos hacer a nuestra propia fuerza, sino es la gracia de Dios trabajando a través de nosotros para que podamos hacer esas cosas que le glorifiquen a Él y para que veamos el cumplimiento de sus promesas. Pero cuando hay orgullo, estamos rechazando la gracia de Dios y rechazamos las promesas de Dios también. Pero el Señor desea enseñarnos humildad
así como Él es humilde. Y Dios es tan fiel en sus promesas, hermanos. Nos muestra humildad, pero también nos muestra fidelidad cuando Él nos promete cosas. Por ejemplo, solamente quiero compartir este pequeño testimonio. Me acuerdo hace un par de años cuando Dios me regaló una promesa a mí, y fue durante uno de nuestros servicios generales, y Dios me prometió que yo iba a ser el líder de los jóvenes. Obviamente en ese entonces apenas estaba comenzando. Yo creo que apenas tenía unas semanas de ser cristiano. Y el Señor me dio esa promesa. Y me acuerdo que después de esa promesa que el Señor me regaló, bueno, yo ya estaba en un proceso en mi corazón que Él estaba trabajando, pero continuó trabajando en mí en lo espiritual. Hubieron batallas espirituales y cosas que nunca he vivido en mi vida, pero el Señor fue fiel, me permitió pasar por ese proceso de batallas espirituales, guerras espirituales. Tal vez a algunos de ustedes los estaba molestando mucho, oren por mí, pero Dios fue bueno, hermanos, y fue fiel. Y cuando llegó el día que esa promesa se cumplió, me acuerdo que hubo una votación para quién iba a ser el líder de los jóvenes, y con mis ojos Dios permitió que yo viera el cumplimiento de su promesa, y votaron por mí. Y ya para el otro mes, gracias a Dios, ya vamos con 6 años en el ministerio. Así que pude ver la fidelidad de Dios, y Dios permite también a cada uno de ustedes cuando Dios, no ningún hombre, sino Dios te da una promesa y te lo hace cumplir hasta el punto que tus ojos ven el cumplimiento de esa promesa, hermanos, y no hay nada mejor que eso. Así que de igual manera, este versículo que estamos leyendo nos habla de promesas. Él nos escuchará desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Pero para ver el cumplimiento con nuestros ojos de esa promesa, primeramente estamos hablando de la humildad. Y continuamos, Dios es el mayor ejemplo de esa humildad. Vemos Salmo 113, versos 5 al 6. Salmo 113, 5 al 6. Me gusta cómo el salmista lo pone de esta manera, porque habla sobre Dios y lo que hace Dios aún Él estando sentado en las alturas. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Prácticamente está diciendo, ¿quién es como Dios? Sabemos que Él es el más grande, el todopoderoso, el que está sentado en las alturas. Pero dice el verso 6, si me lo ponen por favor, Él se humilla a nuestro nivel prácticamente para mirar en el cielo y en la tierra todo lo que se mueve aquí. Él se baja a nuestro nivel para preocuparse por cada uno de ustedes. Él cuida de ustedes, Él protege de ustedes, Él vela sobre ustedes. Y solamente un Dios que se humilla a nuestro nivel para mirar las cosas que se mueven aquí puede hacer eso. En esta noche creo que podemos tener un agradecimiento a Dios y decirle, Dios, gracias te doy porque no eres orgulloso. Gracias, Señor. Si Dios hubiera sido orgulloso, nunca hubiera enviado a Cristo por morir por nosotros, hermanos. Si Dios hubiera dicho, estos humanos siempre hacen lo malo, Cristo no merece morir por ellos, eso hubiera sido terrible por nosotros, hermanos, porque no tendríamos esperanza. Pero gracias a Dios que Él no es orgulloso, Él es humilde y el más humilde. Y por su ejemplo de humildad nosotros también podemos aprender y entrar en ese mismo espíritu para mostrar a los demás esa humildad y el carácter de Dios. Así que Dios desea que nos humillemos como pueblo de Dios. El segundo punto es orar. Primera de Tesalonicenses 5:17.
dice, orad sin cesar. Si hay un verso que se pueden aprender de memoria, hermanos, yo sé que todos se saben el verso más corto de la Biblia que dice Jesús lloró. Cuando nos ponen en actividades y nos ponen en el momento, dime un verso que te sabes de memoria, Jesús lloró. Pero hermanos, déjame decirte que solamente son 3 palabras. Y dice, orad sin cesar, que significa oren sin parar, siempre oren. Es lo que Pablo aconsejaba. Y el Señor siempre nos pone en situaciones donde nos acordamos que siempre debemos de orar. Por ejemplo, uno de esos días, después de un servicio de jóvenes, estábamos en la parte de arriba, pero bajamos ya después que se terminó el servicio. Y ahí me di cuenta que yo tengo que estar preparado en todo tiempo, porque hubo un grupo de niños aquí en la iglesia que ya estaban ahí en su círculo y de repente me vieron y me empezaron a preguntar muchas preguntas de la Biblia y de Dios. Por ejemplo, uno de ellos me dijeron, ¿qué tan alto es Dios? Y yo tratando la manera de lo que yo he aprendido, ¿verdad? Bueno, Dios sabemos que es más grande que el sol, que las estrellas, que la luna. Y luego otro me preguntó, ¿es cierto que los ojos de Dios nos siguen en todo tiempo? Esa sí la pude responder. Porque la Biblia nos enseña que los ojos de Jehová miran a cada uno de nosotros en todo tiempo. Pero me hicieron una pregunta que ni les pude responder en ese momento, cuando uno de ellos me dijeron, la Biblia dice que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Pero entonces, ¿por qué algunos vieron a Dios en otra parte de la Biblia y no murieron? Ahí no pude ni decir nada, hermano. Pero por eso me di cuenta que debo de estar preparado, debo de seguir este consejo, orad sin cesar, porque en el momento del consejo, en el momento de la situación, de la necesidad, si no estamos conectados con Dios, hermanos, cualquier otra cosa vamos a decir en ese momento. Pero el Señor es tan fiel, tan misericordioso, que Él nos permite pasar por asuntos donde tenemos la oportunidad de orar de acuerdo a su voluntad. Recuerden en la oración del Padre Nuestro, Jesucristo enseñaba a sus discípulos en Lucas 11:2. Lucas capítulo 11, verso 2, vemos que Jesucristo quería que sus discípulos aprendieran a orar diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y aquí es la parte, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y yo creo que esta es la parte más importante cuando oramos a Dios, cuando le pedimos, Señor, tengo tantas cosas que te quiero decir, pero Señor, sobre todas estas cosas, que se haga tu voluntad, así como Cristo enseñó. Porque sabemos que en todo tiempo y en todo momento tenemos acceso a la presencia de Dios en la oración. No solamente es algo una vez por semana, sino Dios nos ha abierto esas puertas a través de la sangre de Cristo para poder estar conectados con Él a través de la oración. Es la oración que nos permite profundizar más en Dios y es en su presencia donde Él nos revela muchas cosas diferentes que no hemos conocido. Entonces, en la oración Dios también nos permite expresarle todo lo que estamos sintiendo o viviendo. No sé si sabían, pero cada uno de ustedes y yo también podemos serle honestos a Dios, hermanos. Porque muchas veces no le queremos explicar todos los asuntos a alguien, pero a Dios sí podemos hacer eso porque Él ya conoce todo lo que está en nuestro corazón. Muchas veces nos da pena cuando venimos delante de Dios y decirle, Señor, yo estoy sintiendo esto, yo estoy viviendo esto. Y tal vez no queremos decirle todo, pero al Señor sí le podemos decir, porque Él, desde aún antes que sale la palabra de nuestra boca, ya conoce todo. Así que no nos olvidemos, hermanos,
que el Señor desea que su pueblo ore y le busque, que me lleva al siguiente punto. Número 3, buscar el rostro de Dios. Recuerden que estamos analizando todos estos puntos del 2 de Crónicas 7:14. Salmo 27:8, David lo puso de esta manera. Y David dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Buscar es un acto, es realmente esforzarnos con la meta de poder encontrar algo. Y eso es lo que Dios desea que su pueblo haga, que le busquen. Porque Dios pone ese deseo y anhelo en cada uno de nuestros corazones para buscarle a Él, para ser diferente a muchas de las otras naciones y los pueblos que rechazan a Dios. Estamos viendo una serie con mi familia, es una serie nueva que se llama Casa de David, y hubo un episodio donde enseñan al profeta Samuel, donde él va a la casa de Isaí, el padre de David. Isaí tenía otros hijos también, y Samuel estaba en búsqueda del siguiente rey de Israel. Entonces Samuel los puso en fila a cada uno de los hijos de Isaí, y iba uno por uno. Primero comenzó con Eliab, que era el primogénito, y se le quedó viendo como con esa dicha de decir, ciertamente este es el que el Señor eligió, porque era un hombre fuerte y grande, un hombre de guerra. Pero Samuel en ese momento estaba viendo la parte exterior. Pero cuando Samuel tocó a Eliab, Dios le reveló que hubo miedo dentro de ese hombre. Entonces Samuel no lo eligió como el siguiente rey, sino se brincó al otro hijo y así a los demás, y ninguno de ellos eran. Y ya sabemos la historia. Hasta que Samuel le pregunta a Isaí, ¿dónde está? ¿Tienes más hijos? ¿Dónde está? Y estaba ya pastoreando las ovejas, lo trajeron, y en cuanto lo vio, hermano, se acercó a él y se dio cuenta que este era como un joven en ese momento, era diferente a los otros hermanos, porque tal vez no tenía una apariencia fuerte, pero en su corazón, esta es la parte que quiero dar énfasis, que Samuel dijo que David era alguien que buscaba a Dios, y eso era la diferencia, porque los otros hermanos tenían propósitos buenos también, como por ejemplo Eliab. En esa serie lo ponen como el hermano mayor que tiene como propósito cuidar a los demás hermanos, a toda su casa, y no era algo malo. Pero David era diferente porque él tomaba su tiempo en buscar a Dios, en cantarle a Él, en adorarle. Entonces, esa búsqueda que él tuvo en su corazón marcó la diferencia entre él y sus hermanos. De igual manera, nosotros como pueblo de Dios, no solamente aquí en Manassas y todos los pueblos que existen en otros lugares, los pueblos de Dios marcan una diferencia entre lo que es de Dios y los que no siguen a Dios. Los que no siguen a Dios no buscan a Dios, pero los que son de Dios dicen como dijo David, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Finalmente, Dios desea que el pueblo de Él se convierta de sus malos caminos. Jeremías 15:19. Jeremías 15:19 nos dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, hermanos. Y Dios desea esto para cada uno de nosotros, que nos conviertamos de nuestros malos caminos. Déjame decirte que aún después de recibir a Cristo, tenemos la naturaleza divina, pero como nacimos con una naturaleza corrupta, siempre
está esa batalla entre lo divino y lo corrupto. Entonces, las áreas de nuestro corazón que no han sido transformados por Cristo todavía son malas y necesitan que el Señor las limpie, que nos haga libre, que nos transforme y nos restaure. El pastor enseñaba en su clase dominical sobre otro verso en Jeremías diciendo: engañoso es el corazón sobre todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El Señor, hermanos, nos da reconocimiento de las áreas de maldad que existen en nosotros y nos da un llamado al arrepentimiento, a la conversión, como estamos leyendo, y a una restauración para poder nosotros estar delante de Él. Y ya para finalizar, solamente quiero decirles que después que el pueblo de Dios cumpla con estos 4 aspectos que vimos, que era humillarnos, orar, buscar a Dios y convertirnos de nuestros malos caminos, entonces Dios dice que Él nos oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y cuánta necesidad tenemos de una sanidad que solamente Dios puede dar, hermanos. Solamente Dios puede darnos una sanidad, no solamente en lo natural, sino también una sanidad en lo espiritual. Esta sanidad viene para sanar heridas, sanar lo que hemos vivido, sufrido. Viene para sanar las consecuencias del pecado y de la desobediencia. Y si anhelamos una sanidad por toda nuestra tierra, por las naciones, por nuestro pueblo, nuestro hogar, aún por nuestros mismos corazones, entonces podemos creerle a Dios a través de la palabra: Señor, yo creo que tus promesas son reales. Yo creo que tú me guiarás para ver el cumplimiento de tus promesas con mis ojos. Así como vimos, Dios hará realidad sus promesas. Como último verso solamente les quiero leer Isaías 57, 18 al 19. Y nos dice: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Nos sanará, hermanos, el Señor. Así que, hermanos, no dejemos de creer en las promesas de Dios, que son tan fieles, tan poderosas, y que Él sea sanándonos a cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Si nos podemos poner de pie, vamos a terminar este servicio alabando al Señor. Amén.
este servicio, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por esta palabra que tú nos diste en esta noche, que sea una palabra que llevemos en nuestras mentes, en nuestros corazones para el resto de la semana. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria y toda la exaltación y te entregamos este servicio en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Que la paz de Dios vaya con cada uno de nosotros, con todos. Y los vemos el viernes, primero Dios. Amén.